Buenas tardes y buenos días a todos en función del lado del mundo donde nos encontremos en estos momentos. Muchísimas gracias a ISEP por la invitación a esta sesión clínica y muchas gracias, Mariví, por la presentación que acabas de hacer. Yo voy a hacer otra un poco diferente, que es, la verdad, me siento una persona privilegiada de trabajar en un ámbito que me apasiona, como es el ámbito de la neurorehabilitación, desde una profesión como es la neuropsicología. Es verdad que en estos 20 años he podido, bueno, pues disfrutar mucho de ella desde tres vertientes. Una, la práctica más clínica, por supuesto. Una, la parte también de gestión desde la dirección de Polivea. Y una tercera y no menos importante, la parte formativa. Al final, una profesión de responsabilidad social, como es el ámbito de la neuropsicología dentro de la neurorehabilitación, pues es una profesión bonita y es una profesión fascinante. Según estaba escuchando a Mariví, he visto en el chat que poníais que estabais en Colombia, en Panamá. La verdad que poder tener estas sesiones y conectarnos, ¿no?, de un lado del charco al otro me parece realmente fascinante. Yo os propongo un pequeño viaje, el que vamos a hacer ahora. Efectivamente, la sesión clínica de hoy se llama así, Neurorehabilitación Holística Integral, centrada en la persona desde la práctica clínica. Os voy a hacer reflexionar al final cómo tratamos, ¿no?, cómo intervenimos desde lo específico y cómo nos ayuda una mirada al holístico, ¿vale? Ese es el eje de la sesión. Para ello, pues vamos a hablar en este viaje, ¿no?, que vamos a hacer juntos y juntas, pues en realidad los beneficios de una mirada integral. Yo si algo tengo claro, ¿no?, es que el tiempo en el momento actual es un momento tecnológico, es un momento rápido, es un momento fascinante, por otra parte, pero es verdad que es un momento donde no debemos perder la mirada y no por algo muy, muy, muy específico o algo muy, muy, muy tecnológico nos puede hacer perder la mirada del todo, la mirada de la persona, la mirada de la esencia. Entonces, vamos a partir de la persona, obviamente, y de su propia historia. Vamos a ver esta mirada integral y holística, cómo afecta a nuestro razonamiento clínico, cómo hace que nosotros podamos intervenir muchísimo mejor gracias a esa perspectiva, que no quiere decir que no se plantee el específico, plantea el específico más el holístico. ¿Por qué es importante el trabajo transdisciplinar y multidisciplinar para que la neuroplasticidad mejore, vaya un poquito más rápido? ¿Por qué? Y luego reflexionemos, ¿no? Yo al final soy neuropsicóloga, trabajo en un centro de neurorehabilitación con compañeros fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, maravillosos compañeros con los que trabajamos por y para los objetivos vitales de la persona, pero trabajamos en conjunto, en unión, en transversal. ¿Qué me aporta como profesional y cómo me aporta ese holístico? Y por supuesto, partimos del mundo actual en la situación del daño cerebral y en la situación que necesitamos en las intervenciones. Por tanto, vamos a hacer una mirada también al futuro. Lo primero, dar las gracias. Yo no podría estar aquí, sin duda, sin las personas a las que he tratado siempre de acompañar, tanto a los pacientes como a sus familiares y a todo el equipo. No trabajamos solos, aprendemos cada día. Y en neurorehabilitación, malo el día que pensemos que sabemos mucho, aprendemos en el paciente uno y aprendemos en el último paciente que haya entrado por la puerta, sea la persona que sea, porque es alguien diferente que trae un reto nuevo, que trae un acompañamiento nuevo. Y si, bueno, sigo teniendo dudas, grandes dudas, 20 años después, pero si tengo ciertas certezas, una es que no podemos ir solos a ninguna parte, ni lejos, ¿no? No vamos a poder tratar a nadie si no lo tratamos en equipo,
porque no tenemos nosotros una mirada de todo y esa mirada holística me la da el conjunto, me la da el equipo. Ahí pues habrá escenarios, a lo mejor la compañera que ha puesto antes, estoy desde Colombia, desde Panamá, cada uno desde su circunstancia tendrá un equipo diferente. Y ahí mi experiencia es que saquemos las fortalezas, saquemos la potencialidad allá donde estemos. Nunca va a haber mundos perfectos. Yo siempre he dicho que me apasiona la neurorehabilitación, me apasiona la neurociencia, me parece una profesión bonita, fascinante, que en estos 20 años ha cambiado muchísimo, pero que a su vez queda mucho por cambiar, ¿no? Queda mucho por descubrir, con lo cual es maravilla. Pero también me apasiona viajar y conocer diferentes sitios del mundo y os puedo asegurar que nunca he conocido un sitio que haya dicho, oh, mágico, no tiene nada a mejorar. Y tampoco he conocido ningún sitio de donde no haya aprendido algo, de donde no haya aprendido una esencia. Al final se trata de en este tren de la vida, ¿no? En este camino vital, eh, ir también cogiendo muchas técnicas, muchas experiencias que me valgan, ¿no? Porque una de las esencias en neurorehabilitación es que cada persona a la que atendemos es única, porque su cerebro es único y porque su historia vital es única. Entonces nosotros tenemos que tener una mirada integral, pero tenemos que tener un equipo muy, muy, muy diverso. Los últimos años han sido fascinantes, o sea, han sido maravillosos en el ámbito de la neurorehabilitación. Si echamos atrás, yo puedo hacerlo en 20 años, otros lo harán más tiempo, ¿no? Si pensamos en los tratamientos del accidente cerebrovascular, simplemente la fibrinólisis o las trombectomías mecánicas que se hacen a día de hoy para intervenir en un ictus, hace 10 años, 7 años, no se hacía. Si pensamos en cómo intervenimos en el trauma de cráneo, tampoco. Si pensamos en las neurocirugías que se están haciendo ahora, tampoco. Sin duda, venimos de 20 años de una neurociencia cambiante, donde llegamos antes, donde intervenimos mejor, donde somos capaces de salvar muchas más vidas, donde somos capaces de poner tratamientos médicos maravillosos, pero yo siempre me pregunto, hay muchas personas, evidentemente, que no llegan a ese punto porque se llega tarde o porque la circunstancia es diferente y acaba produciéndose un daño severo o un daño moderado severo. Y hay que hacer un cambio de mirada. Es muy importante la prevención, es muy importante la vida, obviamente, pero es muy importante la calidad de vida. Los próximos años tienen que ser, ya, de hecho, ya hay un cambio de los últimos 4 o 5 años, hay muchísima más tendencia. Seguro que si habéis escuchado, neurorehabilitación holística integral centrada en la persona, no os ha venido de nuevo el título. Habéis dicho, oye, qué interesante es donde estamos ahora. Ahora tiene que haber una mirada a la calidad de vida, tiene que haber una mirada a que las personas a las que atendemos van a vivir muchos años, afortunadamente, y deben de vivir con calidad de vida. Y eso nos debe de preocupar. Como sociedad, nos debemos de preocupar de salvar, pero nos tenemos que preocupar de vivir. Y para vivir y para acompañar en la vida al paciente es imprescindible la mirada holística. ¿Por qué? Porque si no, seguiremos salvando muchas vidas, viviremos muchos años, perfecto, pero no tendremos el foco puesto en la calidad. No nos preocupará, solo nos preocupará que una persona mayor viva muchos años. No nos preocupará que pueda comer, porque uno de los objetivos más importantes es que el paciente pueda deglutir y pueda comer, a lo mejor para esa persona, a lo mejor para otra persona su objetivo vital es otro. Nos tenemos que preocupar no solo de la cantidad de años, sino de la calidad de los años. Y luego, otra reflexión que abordaremos también, la etiología. Las personas a las que atendemos cada vez son más jóvenes.
con lo cual la esperanza de vida obviamente es muy larga, pero desde una persona no de 70 80 años. Solo es un ejemplo de Polivea, el centro maravilloso en el que yo trabajo. Nosotros atendíamos al principio, 2005, 2006, estábamos hablando de personas con una media de 65, 66 años. Ahora estamos en una media de 48. Con lo cual, la media de edad ha bajado muchísimo. Perdonad. Recientemente hemos visto, o el 26 de octubre, el día del daño cerebral. El 29, el día del ictus. Hasta hace nada, estos días apenas se conocían. No sabíamos la implicación que era él. Oye, el día del daño cerebral, ¿qué día es este? El día del ictus. Afortunadamente, se ha empezado a celebrar estos días. Por desgracia, ¿por qué? Tenemos un número de personas muy elevado que sufren cada año un ictus en nuestro país. Es la patología que en los últimos años más ha crecido en los países desarrollados. Importante que nos planteemos el día del ictus, el día del daño cerebral, para visibilizarlo, para compartir la realidad. Perdonadme, la tos a veces aparece. Dentro de estas patologías, yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en el ámbito del daño, la mayoría de los centros atendíamos a personas con trauma de cráneo, que habían tenido un accidente, que habían un accidente de coche, habían tenido una caída, en cualquier caso, un traumatismo. De unos años a esta parte, la mayoría de las personas que atendemos han tenido un accidente cerebrovascular, han tenido una lesión diferente. Yo aquí digo, Olga, ¿y por qué es distinto? Hombre, no es lo mismo. A un traumatismo encefálico, en la mayoría de las ocasiones, llegas de una manera sana al accidente, a la caída, al trauma. En un accidente cerebrovascular no tiene por qué. Hablaremos luego, si nos da tiempo al final, un poquito de los factores de riesgo y por qué ha subido tanto el ACV en los países desarrollados, pero estamos hablando de factores de riesgo como es la hipertensión, como es la diabetes, como es el colesterol, como es la vida sedentaria, como es la mala alimentación, como es el mal control del estrés, el estilo de vida. Hay mucho del estilo de vida y de otras patologías crónicas detrás de la CV. Por tanto, detrás de la CV hay también mucha necesidad de programas de salud. De hecho, si alguien estuviera pensando, Jorge, pues en estos últimos años, ¿en qué os habéis reforzado más? ¿Qué habéis buscado más? Hemos buscado más mirada holística para llegar más a la parte de salud, para intervenir más. Pensaba, digo, si necesitáis pararme o intervenir con algo, me lo ponéis en el chat y yo estaré pendiente, por supuesto. Esto me preocupa y por otro lado me ocupa. Es verdad que la media cada vez es más joven. De hecho, bueno, la Comunidad de Madrid en concreto, en 2019 se crean las dos primeras unidades de ictus pediátricas en la Comunidad de Madrid, que son menores de 16. Y estamos hablando de una población, evidentemente, en el caso de niños pequeña, pero en el caso de adultos en general muy grande. Estamos hablando de 120.000 nuevos casos, muchísima población, mucha población. En la actualidad, en nuestro país, del último estudio que recogemos, estamos hablando de 2022, últimas cifras, la incidencia es de 435.000 personas, de las cuales 80.000 tienen una CV. Principal responsable de invalidez en el adulto. Y luego una reflexión, sin pararme muchísimo,
al final cuando tú tienes una lesión neurológica, la variabilidad es muy, muy, muy alta. ¿Qué significa esto? Que tenemos un n igual a 1 clarísimo. Que a lo mejor hay una persona con un trauma de cráneo severo y queda en una situación con una discapacidad muy severa, y hay otra persona con un trauma de cráneo severo que resulta que queda con AVDs, actividades básicas de la vida diaria, reservadas, mantenidas. La variabilidad intrasujeto es altísima. Por tanto, no nos podemos permitir otro abordaje que no sea el holístico, que no sea el transdisciplinar. Brevemente, fíjense de la encuesta que se hizo en el Instituto Nacional de Estadística, esta es del 22, estamos hablando de ictus, la parte azul, trauma de cráneo, la parte naranja. Está claro que en personas mayores muchísimo más ACV, muchísimo más ictus. ¿Esto a qué se debe? Principalmente factores, ¿no? La coagulación, según nos vamos haciendo más mayores, nuestra sangre tiene más potencial para el trombo, por tanto, es más fácil, obviamente, que tengamos una CV o un trauma de cráneo. Pero lo que más me preocupa de esta escala, ¿no? De esta estadística, de esta medida, es la parte de 30-44 y de 45-59. Aquí es donde se han visto en los últimos años el gran cambio. En 30-44 está ya prácticamente a la par. Esto antiguamente había mucho menos ACV y más trauma de cráneo, y ha aumentado mucho el ACV entre 30 y 44, y aquí ha aumentado muchísimo, con lo cual estamos hablando en franjas de edad entre los 30 y los 60, con un aumento muy alto de accidente cerebrovascular. El alto de en los 60 y en los 70 ya estaba. Toca asumir la situación que tenemos y toca asumir la situación con puntos fuertes y puntos débiles. Un punto fuerte que atendemos antes, un punto fuerte que tenemos eh, un gran espíritu centrado en salvar la vida, y se ha vuelto a ver con la parte del COVID, que está muy bien, pero no creo que sea suficiente. No podemos tener una mirada solo a vivir más a cualquier precio. Tenemos que tener una mirada a vivir con calidad, a que el paciente tenga objetivos de vida, a una atención humana, porque si tenemos la mejor tecnología de la historia, si tenemos los mejores medios, si tenemos la mejor robótica, si somos capaces con la inteligencia artificial de representar espacios, con la realidad virtual de entrenarlos, si somos capaces de todo eso, pero perdemos a la persona, perdemos lo humano, perdemos el sentarnos y preguntarle, ¿tú este tratamiento para qué lo quieres? Lo quiero para llevar a mi nieto al colegio. Quiero recuperar, como le he escuchado esta tarde a una persona maravillosa, el último paciente que se ha incorporado a la casa, quiero volver a la playa donde yo iba siempre de manera independiente. ¿Qué quiere? La persona tiene que vivir, tiene que tener objetivos de vida, no solo estar vivo, que no es lo mismo. Podemos estar vivos sin tener objetivos de vida. Y yo en los últimos años, ese es mi gran miedo, uno de mis grandes miedos. Lanzaré varios a lo largo de la sesión, pero ese es uno. Si la tecnología va a sustituir al terapeuta, mal. Si la tecnología nos va a meter en un mundo de talla única, mal. Si la tecnología nos va a quitar el razonamiento clínico, mal. La tecnología ayuda, ayuda a que estemos conectados ahora. Vosotras y vosotros y Tonillo y Mariby, pero nos tiene que ayudar a evolucionar, no a involucionar. La realidad de la atención es que cada vez tenemos más centros específicos. eh, el Polivea es uno de ellos y hay otros muchísimos centros maravillosos que pelean esa especificidad. Vale, pero ¿qué necesitamos? Un continuo. Necesitamos también más centros. Que haya muchos no significa que haya suficientes para la cantidad de población que hay. Necesitamos que haya muchos en diferentes comunidades autónomas. Necesitamos que haya muchos en todos los países del mundo. Ese es el reto, porque pacientes neurológicos hay en Madrid, hay en Barcelona,
y hay en Colombia, hay en todas partes del mundo. Y necesitamos un marco común. Los dos modelos internacionales que más se usan habitualmente es el de la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que es un marco normativo muy adecuado para usar en daño cerebral, y por otro lado, los modelos de calidad de vida, a grandes rasgos. No me voy a parar en todo. Al final, uno de las grandes claves es entender que cuando nosotros tenemos un daño cerebral, a mí me gusta mucho la imagen del espejo porque representa Tony, Maribí, Olga, hoy tienen sus vidas igual que mis pacientes, de lo que me enseñan cada día. Yo tenía mi vida, Olga, y un día me dio un ictus, un día tuve un accidente de tráfico y ahí estoy yo en mi espejo y necesito un proceso de reconstrucción personal. Es evidente que cualquier suceso traumático que vivamos, cualquiera de nosotros, va a meternos en ese espejo. Vosotros tenéis una expectativa de esta sesión clínica, yo de vosotros y de la propia sesión y de la vida, ¿no? En sí misma cada uno de nosotros. Cuando ese tren se para, el de la vida, empieza un proceso de reconstrucción personal. Porque en ese espejo roto estoy yo, está mi imagen de mí misma, están mis expectativas vitales, está la imagen de mi familia, de mí misma, y está también ese espejo roto en la familia. Y ese volver a, como digo yo, arrancar el tren vital necesita de muchas cosas. Pero lo primero que necesita es entender que esa rehabilitación no me va a llevar al día de antes de la lesión, me va a llevar a otro sitio y a otro sitio no necesariamente malo, pero me va a llevar a otra versión de mí misma, de mí mismo. Porque si no, si pienso que necesito recuperarme para ir a donde estaba yo antes, voy a entrar en un proceso de frustración importante porque no habré entendido que la rehabilitación es para optimizarme, no para quedarme exactamente igual que estaba, porque, insisto, una lesión neurológica importante como es un daño cerebral adquirido me genera lo primero un proceso. Necesito un continuo terapéutico y un continuo terapéutico de años. La plasticidad cerebral se nos tiene que quitar la idea de lo que no consigas en los primeros 6 meses, ya no lo consigues, porque no es cierto. Una cosa es que vaya más rápido al principio. Otra cosa es que determinadas funciones cerebrales se consigan en un primer momento de una manera más sencilla. Pero que tú le digas a una persona que no, mira, lo que no consigas en 3, 6 meses, no es cierto. Lo cierto es que la rehabilitación específica para atender a una persona con daño cerebral tiene un coste elevado, claro, porque necesitamos que sea continuada mucho tiempo y que sea específica. No vale que tengo terapeutas ocupacionales, pero me faltan fisios, o tengo fisios y me faltan logos, no, y necesito mucho ratio, con lo cual necesito ese continuo. La Comunidad de Madrid, entre otras comunidades, ya en 2008 se creó un acuerdo marco para trabajar durante 3 años ese tiempo de rehabilitación. ¿Que es suficiente? No del todo, pero muy, muy, muy mejorable. Evidentemente, si nosotros tenemos solo 6 meses, es muchísimo mejor tener esa atención de 3 años. Ahora, ¿es suficiente? No, no, porque evidentemente hay mucha gente para pocas plazas. Pero estamos en el camino y estamos en el continuo. Y sobre todo estamos en la mirada del espejo de entender que están las expectativas vitales, que está la parte de mí, que está el duelo, que está un cambio de rol, que está una identidad y que está en una imagen. Cuando yo os he dicho antes, hagamos la reflexión de que no estamos con, evidentemente, trabajamos igual con una persona de 75 años que con una persona de 45. Hay que trabajar siempre. Hay plasticidad cerebral hasta el instante último de marcharnos de este mundo. Pero si tengo una persona con 45 años, a lo mejor tengo también que esta persona tiene un niño pequeño, una situación vital diferente.
Y no puedo perder de vista jamás que a la persona le acompaña un retrovisor vital. La persona tenía su tren se ha parado en ese ictus. Necesitamos un proceso de adaptación para superar ese duelo. Al principio de negación, pero luego según va avanzando del proceso de adaptación, necesitamos entender que la persona va a convivir con ese retrovisor y a nosotros no nos puede invadir esa situación. Tenemos que asumir que eso está y que no puedo perder de vista esos espejos, el espejo roto por un lado y el retrovisor vital por otro. Si algo me han enseñado las personas maravillosas a las que he podido acompañar en estos años, es que siempre hay camino. ¿Por qué, por qué siempre hay camino? Porque al final siempre hay vida y en ese camino de vida siempre hay objetivos vitales. Habrá objetivos de vida diferentes. Habrá una persona que necesite y quiera volver a conducir. Y habrá otra persona que quiera volver a comer. Y habrá otra persona que quiera llevar, como veíamos antes el ejemplo, de llevar a su nieto al colegio. Pero habrá otra persona que lo que necesite sea que le podamos tocar para poderle asear. O que podamos tener algún tipo de comunicación con él, con ella. Eso no es importante, esos objetivos. Por eso mm, no minimicemos secuelas. No, estás bastante bien. No, 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 no. Toda secuela es importante. Y tampoco perdamos, ¿no? La esperanza. No es que aquí no se puede, no, siempre se puede. Y si en algún momento de tu camino piensas que no se puede, retírate, pide ayuda, busca consejo en otros compañeros, sé humilde. La neurorehabilitación en los últimos años le he visto mi problema con la talla única que ya os he contado antes y también los egos, ¿no? Al final, eh, nosotros somos compañeros de viaje en el camino del paciente, todos por igual, y habrá situaciones en las que la neuropsicología sea realmente importante, en otras lo sea la fisio, en otros sea, porque en realidad el eje no son las áreas, el eje es la persona y sus objetivos de vida. Yo en el centro en el que convivo, en el que me he nutrido y he aprendido en estos 20 años, al principio de todo, pues venían pacientes muy malitos y muchas veces yo escuchaba, oh, pues vamos a tal. No, ya no se puede hacer nada. Es una frase que escuché en los primeros años de mi vida mucho. ¿Y qué va? Y las personas que estaban aquí me enseñaron que uno siempre se puede hacer y en muchos casos, en situaciones crónicas, se consigue muchísimo más de lo que esperabas. Con lo cual, ojo con esas expectativas, ojo con solo trabajemos con agudos, no, trabajamos con agudos y trabajamos con crónicos y necesitamos un tratamiento específico en estadio crónico, especializado, multidisciplinar, transdisciplinar, con equipos bien formados. Está fenomenal que tengamos una super formación en fisioterapia, en neuropsicología, pero si no tenemos la formación en el holístico, si un fisioterapeuta no sabe cómo comunicarse con un paciente porque tenga una fascia, o un paciente o por ejemplo, un neuropsicólogo no sabe poner bien un posicionamiento de un brazo o no sabe cómo deglute un paciente, estamos perdidos. Porque, insisto, el eje son los objetivos vitales de la persona y siempre hay camino, siempre hay vida, porque hay sentido vital. Algunas personas, no sería yo sin todas las personas de las que he aprendido, siempre pongo algún ejemplo, siempre me acordaré de MP, ¿no? En un paciente que tuvimos hace un tiempo. Sí, sí, todo esto lo haré, pero cuando yo me recupere, cuando yo sea el de antes. Evidentemente, ese proceso y ese espejo roto, hay un duelo importante ahí. Y en el tren de la vida también hay veces que se suben
déficit más complicados y hay veces que se sube el déficit de la anosognosia. La anosognosia es la falta de conciencia de enfermedad. Si yo creo que no tengo un déficit, evidentemente necesito trabajar primero esa anosognosia para que la persona sea consciente y para que pueda reconstruir el espejo. ¿Vale? Es preferible asumir una situación que negarla, que no ser capaz de verla. O trabajaré mi autonomía cuando camine, posponer un objetivo en pro de otro. Ojo con esto. Trabajaré mi rol de madre cuando mi brazo sea el de antes. Necesitamos acompañar a la persona. La persona no siempre va a estar preparada para todos los objetivos. De hecho, muchas veces la persona tiene claro su objetivo, pero quiere, y a mí me gustan mucho las escaleras, y los que me conocéis sabéis que utilizo mucho los símiles de las pirámides para los puntos fuertes, los puntos débiles, y utilizo también las escaleras para el camino. Y hay muchas veces que la persona quiere correr, pero no quiere estar en la sesión 20 minutos de pie, porque eso le supone mucho esfuerzo y mucha fatiga. Que yo para qué voy a estar 10 minutos de pie si lo que yo quiero es correr. Muchas veces el paciente quiere estar arriba de la escalera, pero los pasos hasta la misma son lo que cuestan. Eh, mm, Saber dónde tenemos que ir no es difícil. Saber los puntos fuertes y los puntos débiles con un razonamiento clínico, con una buena evaluación, tampoco es difícil. Ahora, sostener y acompañar al paciente, como digo yo muchas veces, ¿no? El saber trabajar en los días de lluvia. La neurorehabilitación muchas veces es un +4 - 2. ¿Avanzo y subo la escalera? Sí. Pero claro, de toda la vida un +4 - 2 es un +2. Pero hay días donde parece que retrocedo. Hay días donde parece que de repente camino peor, o que hablo peor, o que memorizo peor. ¿Por qué? Porque como hablábamos antes, el daño cerebral adquirido es muy, muy, muy heterogéneo. Y luego dentro del propio día del paciente, también el paciente cambia. De las cosas que he aprendido y tengo claras es que el tren de la rehabilitación desde el minuto uno tiene que tener objetivos de vida. Meridiano. Porque si solo quiero rehabilitarme para ser el que era, malo. Malo, 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 malo. No tengo que recuperarme para vivir, sino vivir para hacer esa rehabilitación, para recuperarme. El eje, los objetivos de vida. En otro símil, que ya van viendo que me encantan las metáforas, las he ido cambiando a lo largo de, las he ido puliendo más que cambiando, he ido sumando al espejo otras metáforas. Me gusta mucho el, al final el daño cerebral en una metáfora de un lienzo. Es como que yo cogiera ahora un bote de pintura negra y lo tirara contra el lienzo de mi vida, ¿no? Contra mi vida, con lo que espero de mi vida. Se trata de ir quitando esa pintura negra, ¿no? De ir sacando, de ir acorralando al daño cerebral. El daño cerebral al principio es el prota. Mi vida está ahí, yo estoy ahí, pero el daño cerebral lo pinta todo. A mí, a mi familia. En ese proceso de reinvención, hay un ejercicio donde, bien, está esa mariposa, ¿no? En ese proceso de reinvención, pero está sobre todo que el daño cerebral no sea el protagonista de mi vida. Muchas veces los pacientes tienen, obviamente, déficit motores, tienen déficit cognitivos, tienen déficit emocionales, tienen déficit conductuales y muchas veces tienen déficit en aspectos que no se ven. Por eso necesito lo transdisciplinar también, porque ¿dónde queda ese problema de memoria? ¿O dónde queda el que la persona caminar puede caminar, pero claro, como tiene mucha impulsividad, claro, es que somos un todo. Es que necesitamos trabajar el cerebro en holístico. Es que ya hace muchos años, otro de los grandes cambios que podíamos haber abordado antes, es que ahora mismo tenemos claro que el modelo es el conectoma. O sea, no tenemos una zona totalmente localizada, tenemos una red. Por tanto, como tenemos una red,
Para volver a hablar necesito mucha parte del cerebro. Para volver a mover una mano, lo mismo. Y necesito trabajar aspectos cognitivos y aspectos motores de la mano. Nosotros, en general, ¿no? Tanto en fisioterapia, como en terapia ocupacional, como en neuropsicología, como en logopedia, como en enfermería, como en la propia medicina, hacemos obviamente formaciones troncales que tienen nuestra rama y que luego nos vamos subespecializando y que es maravilloso, o sea que yo no estoy para nada en contra de eso. Eso es súper necesario. El problema es que no es suficiente. El problema es que para trabajar en lo heterogéneo que es el daño cerebral y el N igual a 1, necesito yo como neuropsicóloga tener formación, lenguaje, capacidad, ¿no? Para intervenir, no para tratar un brazo, pero sí para poder colocarlo. No para tratar una espasticidad, pero sí para, oye, si estamos preocupados, si estamos trabajando todos este control de tronco y este core para poder decir, oye, mira, echamos para adelante, nos quedamos sin el respaldo y trabajame un poco tronco aquí. Eso no me hace fisio para nada, eso me hace trabajar transdisciplinarmente, multidisciplinarmente. ¿Sí? El eje principal de, el tratamiento de la persona es volver a vivir sola, que me viene ahora una paciente a la cabeza, y es ese eje su autonomía. Si mi compañera terapeuta ocupacional, todos sus objetivos son hacia ese aspecto y yo puedo intervenir un aspecto pequeñito dentro de mi sesión, estaré trabajando transdisciplinarmente. La clave de la plasticidad cerebral está claro que es la repetición. Y la repetición no es la neurorehabilitación del despacho, es la neurorehabilitación en la vida. Por tanto, si todos vamos a una y los objetivos del paciente los tenemos claros, sus objetivos de vida, insisto, los suyos, no los que tienen más posibilidad de alcanzarse, no los que con una estadística medida, no, 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 no. Todo eso está muy bien para utilizar la técnica que tenga más evidencia científica para llegar al objetivo del paciente, pero es el objetivo del paciente, porque es la vida del paciente. Trabajamos todos a una. En este caso yo os pongo el equipo multidisciplinar que somos nosotros, pero depende de donde estemos en el mundo, tendremos un equipo. Cuantos más mejor, cuantas más disciplinas mejor, porque tendremos más mirada, porque tendremos más holístico. Pero si al final partimos de cero en otra zona del mundo donde hay la mitad de este equipo, pues partiremos del holístico con los que estemos y partiremos de un modelo. Antes os mencionaba la CIF, ahora os menciono los modelos, ¿no? De las dimensiones de calidad de vida dentro del daño cerebral. De hecho, en 2002, 2004, ya Salok y Verdugo trabajaron los modelos de calidad de vida con un trabajo fabuloso que cerró en 2018 con la Cavidace, una escala muy potente y muy útil para medir la calidad de vida en pacientes con daño cerebral y dirimieron, ¿no?, que el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, el bienestar material, el desarrollo personal, el bienestar físico, la autodeterminación, la inclusión social y los derechos son las variables o dimensiones de calidad de vida que debemos de medir. Perfecto. Nosotros, dentro de nuestro modelo y dentro de nuestros trabajos y estudios con nuestros pacientes, hemos abordado que trabajamos específicamente de una manera muy, muy, muy específica la autonomía, el sentimiento de utilidad y la interacción social. Son tres variables que trabajamos en todos los programas de manera concreta. Yo antes os he dicho, es súper importante, súper, súper, súper importante. Voy a mirar un momento. Se escucha bajito. ¿Ahora? Muy bajo. Todo el mundo me escucha bajito. Hay gente que dice que me escucha bien. Bueno, ante la duda, voy a tratar de hablar lo más alto posible.
Se escucha bajito, bien, hay un poco para todos. Intentaré para los que me escucháis bajito hablar lo más alto posible para que me escuchéis mejor. Vale. Volviendo, voy a acercar así un pelicín, aunque se me vea un poco de cerca. Volviendo donde estábamos, es muy importante conocer a la persona del espejo, la expectativa vital. Y claro, nosotros la mayoría de las veces conocemos a la persona post lesión. Por tanto, bueno, de los mecanismos que yo uso habitualmente y he usado a lo largo de mi desarrollo profesional como neuropsicóloga, es trabajar mucho las herramientas de historia de vida, del tren de la vida, del camino vital, para conocer el espejo de antes. Son metodologías importantes que debemos de contemplar para un estudio, no solo, o sea, a mí no me interesa trabajar con el cerebro del paciente, me interesa trabajar con la persona. Por tanto, debo de partir de su historia de vida, de lo que le gusta, de lo que no, de su camino vital. Y debo de partir de cómo era un día a día su vida antes de la lesión. Si era una persona más sedentaria, o era una persona que hacía 5 comidas, o hacía 3, o casi no desayunaba, o si dormía muy bien o dormía muy mal, si hacía mucha actividad física o poca, si hacía mucha actividad neurocognitiva o poca. Necesitamos. Yo en los últimos tiempos he trabajado mucho lo que llamo las rutinas neurobiopsicosaludables. ¿Cómo podemos sacar más partido a nuestro cerebro? Por supuesto, en una primera etapa empecé haciéndolo con mis propios pacientes, con personas con lesión, y ya en estos últimos años, 10, 12 años, con población general, con las familias y con población, porque al final las rutinas neurobiopsicosaludables nos optimizan el cerebro, nos optimizan nuestras capacidades y en un momento de duelo, como es una lesión cerebral, nos ayudan y nos dan más plasticidad cerebral y nos dan más red de conexión. ¿Se me escucha ahora un poquito mejor? Que estoy intentando hablar un poquito más alto. Necesitamos... Vale, ok. Pues sigo por ahí. Necesitamos un continuo. Allá donde estemos, un continuo. Que evidentemente a más sesiones más. Sí y no. Evidentemente, cuanto más hagamos, más repitamos, pues sí. Pero por hacer más sesiones, si no lo hago con carácter ecológico, si no me llevo eso al entorno del paciente, si al paciente eso no le sirve, el paciente mejora en pruebas de memoria y codifica más. Pero el paciente quiere ir solo a comprar y el paciente a la hora de la verdad no compra solo. Pues no me vale. Necesito trabajar no desde el déficit, sino desde la discapacidad, desde lo que el paciente puede o no puede hacer. Uno de los ámbitos, y no porque yo sea neuropsicóloga, uno de los grandes problemas que tenemos también es el tema de la afectación neurocognitiva. En daño cerebral, esto es en nuestra población, en nuestros pacientes, el 82, 83% estamos hablando de problemas de memoria. Y en cuanto a población con afectación neurocognitiva, 92%. La mayoría de los pacientes tienen algún tipo de alteración neurocognitiva. Y no siempre la alteración neurocognitiva se trabaja en las primeras etapas. Es imprescindible tener la especialidad, espero en nuestro país la tengamos pronto, de neuropsicología clínica dentro del Sistema Nacional de Salud para empezar a trabajar con los pacientes desde el principio. No trabaja con el paciente en el ámbito sociosanitario, también, obviamente, pero trabajarlo desde el principio. Y aquí y en todos, en todos los continuos. Aquí, bueno, no hay países mejores o peores. Es verdad que los países que tienen seguros privados, ¿no? Que si el paciente tiene el seguro, lo atienden, y si el paciente no tiene seguro, pues a lo mejor no tiene ni la intervención, pero si lo tiene, tiene todo el continuo, sí que se ven importantes mejoras. Pero claro, necesitamos años de intervención. ¿Qué nos pasa con el déficit neurocognitivo? Que muchas veces se mide más alto la persona con una discapacidad motora.
Es verdad que esto en los últimos años, gracias a la labor de los neuropsicólogos y gracias a la labor de los forenses, que han sido capaces de ver y de poner encima de la mesa en valor el déficit neurocognitivo, se tiene algo más en cuenta, pero no suficiente. Muchas veces cuando vas a un juicio, cuando vas a una peritación con un paciente que motóricamente está bien, ya puedes lucharlo, porque es verdad que se tasa mejor, se valora mejor lo que se ve. Y eso sigue siendo injusto, tremendamente injusto para la persona que sufre un daño cerebral invisible. De, ojo, pues si estás bastante bien, oye, tengo problemas de conducta severos, tengo problemas de memoria, tengo problemas de funciones ejecutivas, no soy capaz de inhibirme, no soy capaz de planificar, no, es limitante, muy limitante. Ese continuo terapéutico, esos centros específicos, necesitamos un continuo que vaya tratando al paciente en las diferentes etapas. Desde 2011 no hay ningún artículo publicado que me guste especialmente que hable de los costes del daño cerebral. Con lo cual sigo poniendo el de 2011, que claro, nos habla de que es obvio, un tratamiento específico a un paciente neurológico obviamente no es barato, pero es necesario, porque sí que gastamos muchísimos miles de millones de euros en salvar a la persona. Necesitamos poner encima de la mesa mucho dinero para la calidad de vida de la persona, porque que la persona pueda comer, que la persona se pueda vestir, que la persona piense en sus vidas. Hoy, 12 de noviembre de 2024, y que ustedes de repente se quedaran sin poder hablar o sin poder mover un brazo, o que lo que han hecho en el día de hoy, se han duchado esta mañana, han desayunado, que para todas las actividades que ustedes han hecho hoy, se las hubiera tenido que hacer alguien. Es brutal el daño emocional que tiene una pérdida y una dependencia como la que supone un daño cerebral severo. ¿Y sabéis lo bueno? Que con mucha rehabilitación y mucho tiempo se mejora mucho. Oiga, pero nunca va a volver. Ya, hombre, ya hemos empezado diciendo que no iba a ser la persona que era. Muchos de ellos no van a volver a trabajar, pero van a vivir, se van a poder duchar solos, van a poder comer. Muchos de ellos van a conducir. Bueno, necesitamos un entorno muy, muy especializado con todos los técnicos que estén en cada centro, pero necesitamos también un entorno que nos permita que el daño cerebral no sea el protagonista. Y esto también es importante. Y esto también es intervención. Y es intervención específica hacia el arte, hacia el deporte, hacia la naturaleza, hacia lo tecnológico, hacia lo lúdico. Todo esto nos permite vivir. Pacientes que a lo mejor en una actividad motora te cuesta, ¿no? Y te cuesta tenerlos enganchados y metes una actividad deportiva por medio. ¿Por qué? Porque si yo estoy en fisio, estoy trabajando sobre mi déficit. Estoy trabajando siempre con las fortalezas, pero estoy sobre mi déficit. Si yo estoy en una actividad de ping-pong, estoy trabajando sobre algo que a mí me gusta. Mi compañero que está en ping-pong está porque también le gusta el ping-pong. Empezamos a acorralar al daño cerebral. Empezamos a decir, oye, sí, me ha pasado esto, he tenido un daño cerebral muy potente, pero sigo viviendo, sigo aquí, sigo teniendo objetivos. En ese camino necesitaremos la parte neuropsicológica, muy, muy, muy importante. Necesitaremos dentro de la parte neuropsicológica o de la fisio o del ateo, por supuesto que necesitamos tecnología. Pero yo siempre digo que la tecnología es el cómo, nunca es el qué. Yo tengo que tener claro qué tiene el paciente. Primero, qué quiere el paciente. Mejor dicho, primero, quién es la persona. Segundo, qué quiere el paciente. Tercero, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada área. Cuarto, cuál es la metodología basada en evidencia científica que me va a hacer subir la escalera, no de seguido, porque nunca voy a ir de seguido, pero con menos bajadas, que me va a hacer subir
de una manera más lineal. Y ahí la metodología está fenomenal. Y ahí las plataformas, mejor no voy a nombrar unas u otras porque ahí nosotros usamos una, las que entendemos que son muy útiles y son muy... eh, que nos resultan beneficiosas y que tienen evidencia científica, pero hay muchas ahora mismo en mercado y están muy bien, muchas de ellas. Para mí lo importante es que la herramienta, la metodología está al servicio del profesional y es el cómo conseguir el qué. Con lo cual, nunca puedes sustituir a la persona, nunca puedes sustituir al profesional. Está la parte importantísima de neuro, la parte importantísima de terapia ocupacional, la parte importantísima de fisioterapia, de todas las áreas terapéuticas. Y en las formaciones necesitamos tener formaciones en integral, en holístico, en transdisciplinar. Logopedia, la parte ocupacional que os hablaba antes, súper importante que la persona tenga sus objetivos de vida y que respetemos los ritmos. Súper importante. Habrá una persona que por una cuestión de dolor, por una cuestión de fatiga o por una cuestión de un déficit transversal, en determinados momentos el ritmo en la sesión voy a tener que bajarlo para luego subirlo, para en otro símil, como que estuviera haciendo una jarra de barro. Y yo tengo que modelar mi intervención. Que la persona no pueda en este momento de la vida no significa que no vaya a poder mañana. Y yo aquí siempre pongo el símil en mi propia profesión. Muchas veces el paciente no está preparado en una etapa para un objetivo y 2, 3 meses después sí lo está. A veces no está preparado para trabajar según qué cuestiones. Hay que seguir su ritmo, su ritmo. Necesitamos, un momentín, necesitamos de la persona esa historia de vida, ese afrontamiento vital. Necesitamos conocer los aprendizajes antiguos frente a los aprendizajes significativos. ¿No? Esto también es importante. El cerebro se construye, yo siempre digo, de dentro hacia afuera, en el símil de que los aprendizajes que nosotros tenemos en las primeras etapas de nuestra vida son los últimos en irse. Con lo cual me interesa mucho conocer cómo era la infancia del paciente, qué aprendizajes ha desarrollado a lo largo de su vida, si tocaba un instrumento o no lo tocaba, qué aprendizajes tenía. Me interesa conocer sus variables de personalidad, su red de apoyo, sus fortalezas. Necesitamos tener una reflexión, lo que llamamos árbol de decisión diagnóstica. Saber cómo organizamos, al final, cómo vamos evaluando a la persona para al final ver puntos fuertes y puntos débiles. Y esa escalera, ¿verdad? Esa escalera de objetivos de vida. Árbol de decisión diagnóstica, pongo a modo de ejemplo, que nosotros tenemos de área de neuropsicología, solo a modo de reflexión, que usamos diferentes pruebas diagnósticas para confirmar y refutar las hipótesis. Pero nosotros tenemos que tener un razonamiento clínico que marque eso hacia fortalezas, debilidades, escalera, hacia los objetivos de vida del paciente. Y luego otro ámbito súper importante es cómo medimos los avances del paciente. Muchas veces las pruebas que nosotros tenemos como técnicos no miden realmente, no miden bien los avances que tiene. Necesitamos que tener índices de evolución, indicadores de evolución para ver esa mejora. Si el paciente quiere caminar solo y el paciente es capaz de estar 2 minutos y medio de pie
y resulta que dentro de 3 sesiones es capaz de estar 3 minutos y medio de pie, o es capaz de salir al pasillo y estar concentrado inhibiendo los estímulos de las puertas laterales de otros compañeros que le van interrumpiendo. Necesitamos tener no solo pruebas baremadas, sino pruebas ecológicas medidas, ecológicas que nos sirvan como indicadores evolutivos. Siempre desde la persona, desde la optimización, desde el continuo, desde la autonomía, desde la emoción, desde la expectativa vital, la reinvención y la calidad de vida. Súper importante. Yo lo llamo auditoría técnica, cómo medimos la eficacia de los tratamientos. Estas formaciones en holístico y transdisciplinares lo que nos dan es un lenguaje común, la fábula, ¿verdad? Clásica de los 6 ciegos y el elefante. Ustedes la conocen y me gusta siempre ponerla de ejemplo, porque al final uno tocó la trompa, otro tocó el colmillo, otro tocó la pata. Pero todos en realidad tenían su parte de realidad. Si nosotros hacemos la fábula con el paciente, estamos perdidos, estamos totalmente perdidos. Acabaremos aquí, en una nube, independientes. No, necesitamos un lenguaje común. Las formaciones en holístico nos dan un lenguaje convergente. Necesitamos obviamente consolidar las profesiones para tener todas en todas las etapas. Irá llegando. En estos últimos 10, 20 años ha cambiado mucho. Necesitamos tejer puentes entre lo sanitario, lo social, lo médico, lo educativo. Yo lo llamo que necesitamos cibertecnologías humanas. Necesitamos lo tecnológico, pero en lo humano. Lo tecnológico sin la parte humana. Necesitamos ser críticos con nuestras medidas, porque no todo vale. Y un programa que ha funcionado hoy fenomenal no me vale para otro mañana. Para la siguiente persona tengo que partir de la siguiente. Yo en los primeros años a nivel profesional me obsesionó mucho la calidad de vida. Primero la accesibilidad cognitiva y la memoria, luego la calidad de vida y de unos años a esta parte mucho, mucho, mucho las variables de un pronóstico. Porque es verdad que hay pacientes que mejoran más que otros, eso es una realidad. Y en los últimos estudios desarrollados e investigaciones hechas, he observado que mejoran más los que tienen más continuo terapéutico. Mejoran más los pacientes que hemos conseguido que tengan objetivos de vida desde el principio, los hemos peleado. Mejoran más los pacientes que hemos ido de la mano, usuario, equipo y familia. Mejoran más los que hemos sabido controlar, a veces hemos tenido la suerte de controlar las variables emocionales, las expectativas, el afrontamiento vital y las variables de personalidad. Que todo esto nos ha sumado, no nos ha restado. Aquellos que hemos conseguido instaurar una rutina neurobiopsicosaludable de salud cerebral, donde el paciente hace actividad física, hace actividad cognitiva, controlamos el sueño, controlamos la alimentación. Y mejoran más aquellos que hacen diariamente actividad cognitiva y motora diaria. Sigue este estudio, la verdad que me apasiona y seguiré con él en proceso, pero estos son resultados ya obtenidos. No hay llaves mágicas. Está el que no acabemos como en la metáfora del elefante y está que los beneficios de una mirada integral es que no pierdes a la persona, es que tienes diferentes perspectivas, entonces tienes a la persona en su globalidad. Si tienes una mirada solo específico, estás perdido, no subes la escalera. Centrar la calidad de vida a veces no es fácil, sobre todo porque cada persona necesita su evolutivo. Entonces necesitamos una evolución, una mirada a más allá, ¿no? A ese proceso de reconstrucción. Muchas veces hay pacientes, ¿no? Que en las primeras etapas, a lo mejor la fatiga o un déficit como la anosognosia o
una situación vital complicada, hace que el programa al principio sea mucho más lento. Sin embargo, a lo mejor luego hay momentos donde el programa coge otra vez inercia y va un poquito más deprisa. Tengo claro que los pacientes me han enseñado que la neuroplasticidad se nutre de una rehabilitación coordinada. Eso lo tengo claro. Se nutre de un continuo terapéutico y necesitamos esa mirada para conseguir los objetivos vitales de la persona. Hay que construir un nuevo proyecto de vida, no reconstruir el anterior. No somos el superglue de antes. Somos la persona que poco a poco va enseñando al paciente, va acompañando al paciente a que se mire en otro espejo, a que pelee otros objetivos, unos objetivos distintos. Soy la misma persona 3.0, ¿no? Como dicen muchos de nuestros pacientes. Olga, aquel día se acabó una parte de mí y ahora hay otra parte de mí, a la que he aprendido a querer, a la que he aprendido, con la que he aprendido a convivir. Reinventar el proyecto vital es diferente. Y va a haber muchos momentos de frustración nuestra, donde digamos, jo, estoy aquí, y también hay que saber manejar esa frustración. Muchas veces queremos que el paciente no sufra, lógicamente, y queremos que el paciente avance más deprisa. De lo más difícil, Olga, no lo que más me cabrea, lo que más me cabrea es lo de la talla única y todo eso que os he contado antes. Pero para mí quizá lo más difícil sea el manejo del tiempo, ¿no? Que yo tengo muchas veces claro que algo lo podemos conseguir, pero tenemos que seguir peleando. Y hay que pelear el día que se puede y el día que no se puede. Y el día que me salen las cosas súper mal, tengo que seguir intentando hablar, tengo que seguir intentando moverme. Y eso a veces no es fácil ni para el paciente ni para el equipo. Pues dejó este paciente esta actividad, hace 2 sesiones me la hacía, pero hoy no, porque no hay 2 días iguales, no hay 2 momentos iguales. Necesitamos tratamientos específicos con una visión holística del ser humano. En general, en el ámbito sanitario y sociosanitario, hemos hecho muchos avances tecnológicos en los últimos años, muchos, en neurología, en oncología, y eso es maravilloso. Pero estamos sufriendo la velocidad con la que va la vida ahora. Y eso me preocupa poderosamente, porque para mirar a los ojos a alguien y para hacer un razonamiento clínico y para pararme, a analizar algo, lo primero que tengo que tener es tiempo y lo primero que tengo que tener es conexión con el momento, conexión con el presente, conexión con mi mirada, observación. Y a veces vamos tan deprisa que pasamos una escala sin mirar al paciente y sin perderme los detalles. ¿Por qué falla lo que falla? No es que ha sacado... ¿Por qué falla? ¿Cuál es el razonamiento clínico y la hipótesis clínica por detrás? La mirada, el acompañamiento, el ser capaz de adaptar la sesión al momento en el que está la persona hoy. Está llorando, está triste, le ha pasado esto, no puedo empezar con esta actividad. Tiene que haber una conexión con el presente y muchas veces el biorritmo patológico en el que estamos todos metidos a veces nos lleva a querer hacer todo deprisa. No, las sesiones tienen su tiempo, no puede haber sesiones cortas. ¿Por qué? Porque el ser humano en general no es rápido y el paciente neurológico es lento, con lo cual no podemos perder de vista de verdad lo humano, lo transversal. A mí me gusta mucho mm, Kierkegaard, filósofo, ¿verdad? Teólogo, el concepto, ¿no? Conceptualmente, que es verdad que la vida se vive siempre hacia adelante,
pero muchas veces se comprende hacia atrás. En el ámbito del daño cerebral vamos a trabajar con una persona que obviamente ha sufrido mucho por esa lesión y necesitamos acompañarla hacia adelante y explorar su vida hacia atrás. Con lo cual, ese viaje hacia el futuro, pero también hacia el pasado, nos ayuda. Eh, Es verdad que yo creo profundamente en las formaciones transdisciplinares donde la persona esté en el centro y donde trabajemos por y para esa circunstancia y esa persona. La situación actual, la sociedad actual en general, necesita formaciones en neurorehabilitación holísticas, donde trabajemos juntos y juntas. Como neurorehabilitadores, necesitamos profundizar en el proyecto vital de la persona, en las variables de personalidad y en los intereses personales, en los objetivos de vida, en esa calidad de vida de autonomía, sentimiento de utilidad y ajuste psicosocial. Qué importante. En el afrontamiento vital y en las rutinas. Todo ello para conseguir un nuevo proyecto de vida, pero saludable, que merezca la pena y que me ayude. Bueno, en este gráfico de cerebro que he aprendido recientemente a hacer, os he puesto un poquito las palabras claves que me he dedicado en la sesión. Por un lado, que necesitamos esa historia de vida, necesitamos ese abordaje específico, esos objetivos de vida del usuario, ¿verdad? Ese continuo terapéutico, esa alianza y esos objetivos medibles, súper importante. Y ya cerrando nuestra sesión de hoy, y abordando esto que acabo de mencionar, muchas veces vamos demasiado deprisa, ¿no? Entonces, la neurociencia actual, ¿qué puede hacer en este mundo? No solo en el mundo de la neurorehabilitación, sino en el mundo de lo rápido, en el mundo de lo convulso, en el mundo, como digo yo, de la amígdala, ¿no? De que muchas veces información rápida, negativa, para estar en hiperalerta, nosotros intentamos ir rápido, rápido a la vida, pero lo que hacemos es creer que estamos a muchas cosas y en realidad no estamos a ninguna. Como mejor estamos en el aquí y ahora, es estar conectados con el presente. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la neurorehabilitación? Pues podemos poner encima de la mesa el autocuidado para el equipo, el autocuidado para los pacientes, el autocuidado para las familias. Eso con respecto a la salud cerebral. Y con respecto a nuestro manejo del holístico, el intentar compensación cognitiva para nosotros, que lo que hacemos en el día a día con el paciente sea sencillo, no tengamos que estar a 15 cosas a la vez, sino que podamos estar en lo que estamos, concentrado en el paciente, y para eso necesito una buena evaluación, unos buenos objetivos, unas buenas medidas evolutivas y un buen evolutivo. No es fácil. Y necesitamos poner en valor. Yo en estos últimos años he trabajado mucho el programa que denomino rutinas neurobiopsicosaludables y trabajar específicamente el sueño. El sueño repara, aprende, estabiliza. El trabajar la actividad neurocognitiva y la actividad física. El trabajar las nuevas conexiones interhemisféricas, los nuevos aprendizajes. El salir de nuestra zona de confort cerebral. El juego. Nos hace más flexibles. El trabajar el aquí y ahora. Mindfulness, ¿no? El intentar integrar en nuestra realidad cotidiana, el estar en mi realidad presente, pero no en un instante, sino a lo largo de mi día a día. El trabajo de la alimentación. Tendríamos para otra sesión clínica solo de alimentación. La parte emocional, el estado emocional, la ansiedad, la depresión, qué importante. El trabajo de los dos hemisferios. Y por supuesto, trabajar la satisfacción vital y la calidad de vida. Al final, nosotros necesitamos cuidar de nuestro cerebro. Tenemos uno para que él nos cuide, para tener la cantidad de vida nos la da el corazón, pero la calidad de vida nos la da el cerebro y necesitamos cuidarlo.
Y esto lo podemos hacer los neurorehabilitadores en un guiño a los pacientes, que son los grandes maestros, siempre. Y en otro guiño a otros grandes maestros, que son los grandes neuropsicólogos. Pues aquí el último libro que me he leído de Barbara Wilson, que nos habla de varias historias de sus pacientes, un libro fabuloso. Quería cerrar mi sesión de hoy con él. No se olviden del continuo, no se olviden de las mejoras en sus medidas, en las auditorías técnicas, en la optimización de capacidades, en las variables de mejor pronóstico, pero no se olviden de la vida, del tren de la vida. Y por supuesto, no se olviden de la persona. Las evaluaciones, las formaciones tienen que ser transdisciplinares y tienen que estar en holístico y tienen que partir siempre de la historia de vida. Por supuesto, de la historia clínica, pero primero de la historia de vida. Yo no estaría aquí, sin duda, sin todas las personas que me acompañan en mi día a día en Polivea, en concreto en Polivea Sur, uno de nuestros centros del grupo Polivea, y todo el maravilloso equipo con el que recientemente hemos hecho 10 años y al que aprovecho para felicitar por nuestro aniversario. Y tampoco estaría aquí si no perteneciera también a la Casa ISEP, donde llevo desde hace 15 años trabajando maravillosamente con una institución que lucha por formar lo mejor posible, por tener máster profesionalizadores, donde, bueno, tenemos profesionales que nos encanta nuestro trabajo, que no es poco, que lo vivimos, que estamos en el día a día intentando mejorar, que sabemos que no somos perfectos y que luchamos cada día para hacer nuestro trabajo mejor. Y quiero dar las gracias a los pacientes y a sus familias, porque si no yo no estaría aquí. Dar las gracias a mi equipo, maravilloso, humilde y muy, 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 muy bien preparado, a los alumnos y especialmente a Polivea y a ISEP. Tengo una profesión de responsabilidad social que le da sentido a mi vida y que le da sentido a, bueno, a la lucha cotidiana, que en un mundo donde vamos a todo tan deprisa y donde nos paramos a veces con problemas, bueno, no sé si menores, pero atascados en pequeñas cosas y sin dar importancia a la esencia. Y un último consejo: siempre existe una perspectiva donde empezar a reinventarse. Nunca den nada por perdido, por favor, nunca. Y en la era de los avances científicos, donde he empezado mi sesión clínica de hoy, en la era de las estadísticas, de la tecnología, de los medios, todo esto sin persona, sin mirar a los ojos, sin conocer su historia, sin nada de eso, para mí no tiene sentido. Si no tenemos su historia, estamos en la neurorehabilitación de la talla única. No, por favor. Ahí no hay avance, hay retroceso. No perdamos de vista a la persona, es su vida, es su camino. Y os quería preguntar si teníais alguna pregunta para mí y que me pusierais también en el chat. ¿Qué os lleváis? ¿Qué os lleváis de la sesión de hoy? Por un lado. Y luego, bueno, si teníais preguntas y si no, me he puesto también alguna pregunta por aquí, si nos daba tiempo a ahondar alguna cocina más en estos minutos finales que nos quedan. Daros las gracias, porque he visto que había 75, 80 personas por aquí conectadas y, y bueno, pues, ¿qué os lleváis? Que la importancia de proyectar los planes centrados en la persona, mucho, sin duda. Me gusta, o sea, me considero una persona tremendamente afortunada de trabajar por y para personas que luchan por reinventarse y de trabajar en instituciones con grandes valores que luchan por hacer una sociedad un poco mejor, que no es poco.
Sí, comentan por aquí el autocuidado, muy importante, muy, muy, muy importante. De hecho, yo en mi vida profesional he tenido compañeros absolutamente maravillosos que han pasado malas épocas en procesos de autocuidado, porque al final piensa también que todas las personas que trabajamos en sanidad, en ámbito sociosanitario, también tenemos toda la parte, ¿no?, de trauma vicario, de estar en una exposición directa con una situación de sufrimiento vital. Y necesitamos un autocuidado muy potente. Por eso, por un lado. Y luego necesitamos un autocuidado súper potente por el momento actual social que tenemos, donde hay muchísima información complicada. Y claro, al final, para tener esa cercanía y tener esa calidad, tú tienes que estar bien, claro. Y luego es muy importante y no es un tema menor, la humildad. La humildad es una, o sea, el saber que no sabemos todo y el no tener problema en compartirlo. Pues yo creo que puede ser esto. O sea, parece como que el ser vulnerable, el cuestionarte cosas, el darte cuenta que hay muchas cosas que da igual que lleve 10 años, que lleve 20 que no sabes y que debes de seguir cuestionándote, eso te hace más fuerte, no te hace más débil. Perdonadme que me he perdido por aquí. A ver. mm, Sí, yo le doy mucho más importancia a la persona que a la enfermedad. Porque la enfermedad es una condición de la persona, pero sin persona, y es lo que me han enseñado mis pacientes. Sería injusto y necio por mi parte no haberles escuchado. O sea, de hecho, fíjate, pues los voy a mencionar. Hace poco, Susana, Ignacio, dos pacientes maravillosos de la casa, que estuvimos los tres dando ahí una charla visibilizando el daño cerebral y analizábamos, si a mí me dices, de los X pacientes con los que yo he compartido el proceso vital en estos años, me dices, 2 de los 10 que más hayan avanzado estarían estos dos pacientes. Y una de las claves era eso, partir de las fortalezas, perseverar, no dar nada por perdido, no dar nada por ganado, e insistir, insistir, insistir. Y maravilloso. No somos un número, sí. Lo hermoso de nuestra profesión. Nuestras profesiones son muy bonitas, pero es verdad que merece la pena que no trabajemos aislados. Primero porque siempre vamos a trabajar en equipo y si no sabemos comunicarnos lo vamos a pasar mal. O sea que vamos a estar, de hecho, yo en el máster de neurorehabilitación muchas veces, joder, ¿qué te ha servido? Pues me ha servido para comunicarme mejor, para estar más empoderado, empoderada, para tener más herramientas. Sí, la parte de la terapia asistida con animales que está por aquí por el chat, nosotros lo usamos también y por supuesto, perdóname lo de las expresiones de talla única y todo esto, pero se entiende, ¿verdad? Que no. Vamos como a un mundo donde se quieren cosas que sirvan para todos, donde se quieren varitas mágicas, cosas que sirvan para. Y no hay una pastilla para decir, mira, se fue el ictus. No, no, hay trabajo, 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 trabajo. Y trabajo desde el principio para poder tener el sueño de volver a vivir sola, pero por encima de todo, de momento para estar 10 minutos de pie. Y luego para poder estar 10 minutos de pie charlando con una amiga. O sea, siempre con objetivos de vida. Y los pacientes son maravillosos y el equipo es maravilloso. Salir adelante. Mm. El tiempo no es un tema, no es un tema menor el tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta? Mientras vais poniendo, yo creo que no, o habéis puesto en el chat lo que pretendía con esta sesión, que era el eje, ¿no? En lo holístico, en lo integral. Eh, el ACV, ¿no? El ACV ha crecido en los últimos años por muchos factores, pero uno principal, a ver, algunos obvios, vivimos más años, por tanto, si vivimos más años, lógicamente a más edad, sangre más coagulada, ¿no? Menos licuada,
por tanto más probabilidad de hacer trombo. Pero también porque hay factores como son la diabetes, el colesterol, o sea, los malos amigos han subido. La diabetes es de las patologías que más ha subido en Europa en el último año. El colesterol, la hipertensión. O sea que los factores que te llevan al ictus también han subido mucho. Por eso el ictus ha subido mucho. Pero también ha subido porque tenemos una población más sedentaria, tenemos una población con peor alimentación y tenemos una población con peor manejo del estrés. O sea, el estilo de vida puede estar por detrás de una CV, sí. ¿Está siempre? No. Muchas veces están otros factores de riesgo, pero es la suma de factores de riesgo. Se estima que para 2030, con una buena atención en prevención y con una buena atención llegando pronto al ictus, se podría estar, de hecho, a mí me sorprende mucho ese dato, que podríamos llegar a controlar entre el 80 y el 90% de los ACVs. Fíjense qué escenario tan positivo. Pero no solo llegando pronto, sino no teniéndolo. Con lo cual, prevención. Podemos hacer mucho por la población. Podemos psicoeducar, dándole valor a esto. Me ha gustado la compañera, compañero que ha escrito en el chat. Olga, muchas veces se le da mucho peso a la enfermedad. Es que vivimos en una sociedad basada en la enfermedad. Sin embargo, nos salvamos basándonos en las fortalezas. Con lo cual, ¿qué podemos hacer los equipos? Más autocuidado, más visión transdisciplinar, no perder de vista a la persona y visión holística por encima de todo. ¿Qué podemos hacer? Incorporar más programas dentro de la neurorehabilitación. Nosotros en los últimos años lo que más hemos incorporado son programas de salud cerebral y de salud mental, de ámbito de ansiedad y ámbito de depresión, por la cantidad de pacientes que tenemos con esas variables. Y en general incorporar programas de rutinas neurobiopsicosaludables a diferentes poblaciones. Calidad de vida. Escala de calidad, que es de calidad de Verdugo en 2018 y que está baremada en población española con muchos centros que participan. Sin duda. ¿Sabes lo que más me gusta de la prevención? Que empodera a la población y nos dota a los profesionales y a la propia población en que tú eres el eje de tu vida y tú puedes hacer cosas por tu salud. No es solo que un día nos llega la enfermedad, sino que nosotros podemos prevenir que nos llegue y en el caso de que nos llegue, que estemos más preparados, que tengamos un cerebro más plástico, que tengamos un cerebro con mayor optimización cerebral. Eso es absolutamente maravilloso. Insisto, la plasticidad cerebral está hasta el instante último antes de irnos de este mundo y está siempre. ¿Alguna última pregunta, alguna última reflexión? Que nos quedan un par de minutos. Ha sido un placer. Quería volver a dar las gracias a Isep y a Mariby y a Tony que están por aquí por haberme permitido estar esta tarde, esta mañana con vosotros hablando de estas cuestiones para mí tan interesantes. Pues si os parece, nos vamos a despedir aquí, todos nosotros y nosotras, no sin una última reflexión. Les dije antes cómo sería tu vida, ¿verdad? Si nos faltara el habla o no nos pudiéramos mover. Me gustaría que allá donde estén ustedes se planteen esas nuevas gafas, ¿vale? Esa mirada en holístico, esa mirada integral, esa mirada a los ojos, esa conexión con la persona. Trabajemos en el ámbito de la neurorehabilitación o en el ámbito que estemos. Da igual. Lo primero es la persona, escucharla, atenderla, sentirla, la conexión
y la alianza terapéutica, os diría que es casi la mitad del camino. Un placer. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.